Y se recrudece la medida de fuerza impulsada por médicos. Patricia Ginzo tiene los detalles. Y a partir de mañana, la huelga escalonada que realizan los médicos se ampliará. Los profesionales de blanco exigen no solamente la empatía del Estado y de las autoridades, sino también un documento firmado donde se comprometan a cumplir con las exigencias. La huelga de médicos continúa y se recrudece esta semana, extendiéndose de 7 a 9 y de 13 a 15 todos los días. Esto debido a que el Estado no se ha hecho eco de los reclamos de los gremios de trabajadores de la salud. Nosotros no podemos ser médicos y salir a hacer medidas de fuerza. Nosotros necesitamos llegar y tener con qué trabajar. Necesitamos infraestructura, necesitamos insumos, necesitamos aparatos que garanticen una buena atención al paciente. Y eso es lo que estamos finalmente pidiendo. Los médicos del Hospital de Barrio Obrero afirman que la semana pasada camiones llegaron a llenar la farmacia. No obstante, esta situación no es constante todo el año y aún así faltan varios medicamentos básicos. El salbutamol, la estrella del momento, porque tenemos demasiadas crisis asmáticas, síndromes bronquiales obstructivos, ¿verdad? Alérgicos. Tampoco hay eso. Hay un día, al día siguiente no hay. A eso me refiero con la provisión permanente. Los pacientes, por su parte, afirmaron que apoyan la medida iniciada por los médicos y que la misma prácticamente no se siente en los pasillos del hospital. Ese de tener los medicamentos, por ejemplo, se necesita, porque acá hay millones de pacientes que vienen diariamente. Yo opto por un lado que ellos también tengan su huelga, pero que no le dejen de lado a los pacientes. Sí, hay veces que sí, que se compra y hay veces que se dan también. ¿Qué, por ejemplo, tenía que comprar? Y lo más caro. Sí. El Ministerio de Salud había afirmado la semana pasada que la medida de fuerza de los médicos se flexibilizaría luego de varios desembolsos para los trabajadores de blanco, 173 millones de guaraníes para los médicos de la atención primaria de la salud, 79 millones para equipo médico para trasplantados y el pago para unos 1.200 contratados.